No te quemes con noticias falsas. Noticias falsas. Entrevistas. Once y 3 en toda la Argentina, avanzamos con el programa en este caso y le damos la bienvenida rápidamente a Mariana Ruiz Díaz, es ginecóloga y tocoginecóloga, su matrícula profesional es 8027 y vamos a hablar un poquito acerca de salud femenina, cuidado, salud sexual, en este caso cuestiones vinculadas también a frecuencia de controles, diferencias entre algunos dolores que pueden llegar a ser normales y otros que no, para tratar de entender un poquito más, bueno, lo complejo también de, en este caso, la salud sexual femenina. Mariana, buen día y gracias por estar acá. Buen día, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, bueno, contanos un poquito cuánto ha o cómo ha cambiado, si ha cambiado o no vos en tu consultorio. Yo imagino que este precepto que existe de que las mujeres van más al médico, por ahí vos lo ves reflejado, ¿no? ¿Cómo es esto del periodo, digamos, de control, la recomendación, el hábito en este caso? Bien, sí, la verdad que siempre, obviamente, la mujer tiene que hacerse sus controles una vez por año, por lo menos. Lo ideal es iniciar los controles ginecológicos cuando inicia la menstruación, es lo recomendable, digamos, iniciar, y siempre hacerlos una vez por año. Por suerte, en consultorio es uno de los motivos de consulta más frecuente que nosotros tenemos a la hora del momento del consultorio, digamos, donde las pacientes justamente concurren para hacerse sus chequeos ginecológicos, ¿sí? Anualmente nosotros lo que tenemos que hacer para los controles ginecológicos es, bueno, siempre dividimos por edades, digamos, pero a grandes rasgos. Siempre una ecografía ginecológica anual, el Papa Nicolau, que también debemos hacerlo anualmente. Ecografía mamaria depende de, obviamente, la edad de la paciente, y generalmente a partir de los 35 años se recomienda hacer una mamografía ya de base, y si esa ecografía está todo bien, se puede empezar a hacer una mamografía anual recién a partir de los 40 años. Después, bueno, hoy en día hay algo que existe también que se llama test de HPV, que se realiza a partir de los 30 años, que también ayuda al screening de la prevención del cáncer de cuello uterino, digamos, que también va acompañado del Papa Nicolau. Así que más o menos esos son los controles anuales que debería hacerse todas las mujeres, digamos. Claro. Y en relación con la familia, digo, porque pienso que por ahí cuando, sobre todo las chicas son más adolescentes, esto del control es en parte, o por lo menos antes, como que no era una cuestión de, bueno, andá y hacelo. Sí. Digo, hoy se habla más de la relación de las mujeres con su salud sexual, con el médico, ¿se acompaña en ese proceso también? Sí, hoy en día se ve muchísimas más consultas y cada vez a edades más precoces, donde las mujeres acuden al ginecólogo, muchas veces acuden acompañadas de sus familiares, ya sea su mamá, alguna amiga, o a veces inclusive lo que más me sorprende es que concurren solitas a consultorio ya desde muy temprana edad, ¿sí? Que bueno, eso obviamente es muy bueno para prevenir obviamente todas las enfermedades. Pero sí, cada vez se ve más precozmente y sobre todo solitas que ya deciden ir al ginecólogo, digamos. Y no solo en relación, digo, a prevención o estudios anuales, sino también pienso las primeras relaciones sexuales, digo, los métodos anticonceptivos. Sí. Uno de los motivos de consulta más frecuente también es el tema de la anticoncepción o por ahí de los cuidados que hay que tener al momento de las relaciones sexuales. Ese es un motivo de consulta más frecuente. Y después otro, cuando no inician sus relaciones sexuales, todo lo que es el tema de la menstruación, la higiene íntima y demás. Qué y complejo. por ahí, no, pienso en relación a esto de los anticonceptivos, no hay muchas cuestiones o temas que se hablan de, digo, ¿cuál es el anticonceptivo por ahí más recomendable? Digo, habiendo tantos métodos, vos hoy en día, ¿cuál es el que más recomendás? Hoy en día, en realidad, no hay un método anticonceptivo que sea mejor o peor, digamos, es lo que yo siempre le digo a las pacientes, sino que es el que mejor se adapte a cada paciente en particular, a su estilo de vida y, obviamente, a su cuerpo, digamos. O sea, no hay alguno que tenga mejor o peor resultado, obviamente que en métodos de efectividad, digamos, hay cada una y con recaudos que hay que tener, digamos, que obviamente eso siempre se explica en consultorio. Pero obviamente siempre se respeta el deseo de la paciente, qué es lo que ella busca con el método anticonceptivo, la frecuencia de las relaciones sexuales. Bueno, y siempre también se habla de las prevenciones de infecciones de transmisión sexual también, que por ahí los métodos hormonales no tienen esta cobertura, digamos. Hoy en día lo único que contamos para prevenir las infecciones de transmisión sexual son los preservativos, tanto masculinos y femeninos, digamos.
Y sobre los métodos, por ejemplo, hay muchos métodos anticonceptivos que por ahí son bastante cuestionados o que Ajá. se dice que traen problemas hormonales, digo, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. ¿Eso es cierto, digo, o varía de acuerdo al caso, esta cuestión de que, no sé, genera desarreglos hormonales? Ajá. Por ejemplo, acné o digo o emocionales también muchas veces se lo vincula. Bien, sí, hoy en día obviamente hay un montón de pastillas anticonceptivas, eso es lo que yo también por ahí le explico a las pacientes, de que no todas las pastillas anticonceptivas son iguales y no todas se indican para todo, digamos. Entonces, hay de acuerdo al caso particular de cada paciente, se ve qué pastilla anticonceptiva se indica y de acuerdo a para qué lo indica, si es por anticoncepción, si es para algún arreglo de alguna alteración del ciclo menstrual o si es por algún tema de acné, porque también hay veces que nosotros acompañamos también a lo que es el tratamiento dermatológico. La realidad es que existen muy pocos casos reportados donde las pastillas, por ejemplo, anticonceptivas generan alguna alteración en lo que es el humor y demás. Ok. Si bien muchas pacientes lo relacionan, digamos, dejé las pastillas anticonceptivas y ahora estoy mejor o me siento mejor, pero sí hay otras cosas que pueden ocasionar los anticonceptivos hormonales, sobre todo que, por ejemplo, es la disminución del deseo sexual. Eso está reportado. Muchas veces a las pacientes no se les explica esto en consultorio y obviamente lo ven como ya normalizado en un momento, pero llega en algún punto que llega a ser un problema, digamos. Pero alteraciones del humor y eso no estaría bien comprobado, pero sí hay algunas pastillas más que otras que quizás pueden llegar a tener algún efecto en el estado de ánimo, digamos, de las mujeres. Ok, y hay otra cuestión, porque estoy pensando como también en como grandes mitos o cosas que por ahí, como decís vos, se dice, pero en cierto punto falta mucha información por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, también esta cuestión de que se dice que a veces no es recomendable tener por mucho tiempo el mismo método anticonceptivo. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto que es recomendable en algún punto de la vida cambiarlo? Descansar. ¿Sí? Lo cierto es que no. Hoy en día, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas vienen con una dosis hormonal muy baja. Anteriormente, digamos, en la antigüedad sí se sugería suspender porque podía llegar a generar efectos tromboembólicos y demás, o efectos en la coagulación de la mujer, pero hoy en día la dosis hormonal es muy baja, o sea que se puede tomar sin descanso, no es que va a causar tampoco infertilidad, porque esa es una de las preguntas también de las mujeres. Tomé tantos años anticonceptivos, tengo miedo de no poder quedarme embarazada. Pero lo cierto es que no genera ningún efecto. Generalmente las pastillas o el método que utilizan se suspende y ya todo lo que es la fertilidad y demás se reanuda, así que no estaría recomendado, digamos, no que ejerce ningún efecto suspenderlo, digamos. ¿Y cómo ves el mundo de las redes también en esto? Digo que por ahí en parte ayuda a instalar ciertos mitos y en parte he visto el trabajo por ahí de muchas ginecólogas también que tratan de explicar todo el proceso, digamos, y hacer entender que obviamente el cuerpo de la mujer es mucho más complejo que el de los hombres y por eso por ahí tantas variaciones, tantas complicaciones y esto que vos decías recién de que lo que vayamos a recetar o a recomendar depende también claramente de la paciente, digamos. ¿Cómo ves todo ese mundo de las redes? Más que nada, hoy en día, bueno, las redes sociales para nosotros los profesionales de la salud, obviamente que es todo un mundo nuevo, pero al que nosotros tenemos que ir acomodándonos. Exacto. Porque más que nada a nosotros nos sirve como un puente de información a las pacientes. Bueno, yo en mi Instagram profesional trato de siempre brindar información, más que nada siempre me baso por ahí en los mitos o en las dudas que las pacientes presentan en consultorio para tratar de ir llegando un poco más e ir explicando y que no sea ya un motivo de consulta, digamos, en el consultorio. Entonces, para que ya vayan con ciertas dudas resueltas, digamos. Entonces, más que nada eso, hoy en día yo lo utilizo como un puente de información para las pacientes y hoy en día es de mucha utilidad. Hoy en día las redes es lo que están en todos lados, digamos, Instagram, TikTok, las pacientes enseguida y sobre todo las pacientes más jóvenes, cada vez miran por ahí, digamos. ¿Y notas mucho el impacto de eso de las redes en tus pacientes cuando te llegan y te hacen consulta? ¿Qué es lo más loco que vinieron y te dijeron y vos decís, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde escuchaste esto? Me imagino que, como decís vos, digo, también es un espacio que a usted sirve para luchar por ahí con tanta información. Van a haber ocasiones en las que se informa bien y otras en donde se refuerzan mitos, como bien los que estabas mencionando hoy. Claro. Dentro de, las consultas más locas hay desde lo más básico hasta lo más complejo. O sea, las pacientes, obviamente que no tienen por qué saber un montón de cosas. Justamente vienen a la consulta para sacarse un montón de dudas. En este momento no se me ocurre ninguna, pero hay mitos un montón de que... Bueno, por ejemplo, eso de los anticonceptivos, de la infertilidad,
no sé, por ahí se me ocurre el tema de las ligaduras, si le genera, de las ligaduras de trompa, si le genera alguna alteración en el humor, todas esas cosas, por ahí las pacientes vienen, tengo miedo de, no sé, de quedarme loca con la ligadura. Todas esas cosas son dudas que por ahí las pacientes plantean en el consultorio, que son totalmente válidas, pero justamente se trata de que salgan lo más informadas posible. Acá Noa dice, me gustaría hacer una consulta, perdón. Sí. ¿Los anticonceptivos se pueden recetar cuando una menor va sola a consulta? Pregunto porque hay muchas niñas que no tienen la confianza de hablar con la mamá y quieren evitar embarazos, pero muchas veces la mamá no las dejan tener novio o no las llevan a los controles. Claro, sí, totalmente. Las pacientes, una vez que ingresan al consultorio, obviamente todo lo que es el secreto profesional obviamente queda ahí. Inclusive yo a las pacientes menores, por ahí si no desean, y hay muchas que no quieren entrar con la mamá o el familiar al consultorio, entonces yo le brindo un espacio para que puedan sentirse contenidas, seguras y que puedan contarme lo que quieran, digamos, para que tengan la confianza de contarme lo que deseen. Y obviamente los anticonceptivos, ellas lo pueden llevar recetado tranquilamente, no hay ningún problema con la edad ni demás, siempre y cuando se busca obviamente que la paciente comprenda cómo tiene que tomarlo, los recaudos que hay que tener y demás. Excelente, igual pienso, porque deben haber muchos casos en los que ocurre esto, ¿no es cierto? No todos los padres a veces acompañan en esta decisión, que a veces digo totalmente. Es natural de la vida y a veces es mejor justamente que vayan y se informen antes que... Sí, muchas veces, claro, pasa que van acompañados con los padres padres están ahí y obviamente las pacientes no quieren hablar, digamos. Entonces, ahí, bueno, le digo, ¿querés que esperemos afuera un ratito? Y ahí volvemos a hablar y ahí es otra la historia, digamos, de las pacientes. ¿Te ha pasado de conocer por pacientes que atiendas de mujeres que no quieran ir a controlarse o que no digo que no tengan el hábito, que no sientan la confianza, que estén buscando? ¿Cómo se trabaja para incitar e incentivar a que vayan? Sí, hoy en día se ve menos, pero aún se ve pacientes de que no quieren concurrir a sus controles ginecológicos o que no se quieren realizar ciertos estudios. Por ejemplo, la mamografía es algo que las pacientes, no todas por suerte, pero es algo que no se quieren realizar por ser un estudio incómodo, porque les duele o les molesta, y bueno, entonces tratamos de ver por ahí las alternativas para que logren hacerse sus controles ginecológicos. Obviamente que yo siempre trato de hacer mucho énfasis en lo que es la importancia de hacerse los controles ginecológicos, que más que nada lo que nosotros buscamos es la prevención de un montón de enfermedades, y es una especialidad en la que nosotros justamente tenemos la posibilidad de tratar a una mujer sana. Entonces podemos, con los estudios y las herramientas que tenemos y al ver a la paciente, tenemos la posibilidad de detectar posibles alteraciones que puedan ser potenciales enfermedades, digamos. El vínculo con la higiene, el tipo de ropa, tela, que de esto se habla y mucho también. ¿Cómo es esa relación? ¿Cuál es la recomendación que hay que tener en cuenta? Muchas veces, hoy en día hay un montón de recomendaciones de lo que es higiene íntima, a grandes rasgos obviamente en lo que es el uso de ropa interior, obviamente que siempre recomendamos que trate de ser algodón, si es en lo posible algodón al 100% lo ideal. Después en lo que es la higiene de los jabones siempre hacemos énfasis o no lavar directamente la zona vaginal, digamos, con algún jabón que sea corporal, sino por ahí con algún jabón íntimo. Yo siempre por ahí suelo sugerir algún jabón que tenga ácido láctico, que eso ayuda a contribuir el pH de la salud vaginal, digamos. Sobre todo también el uso de los protectores diarios. Hoy en día las mujeres se ve mucho todavía que siguen utilizando protectores diarios como si fuera corriente, digamos. Y obviamente que esto lo que hace es contribuir a humedad y ayuda a la proliferación de diversas bacterias y ayuda a las infecciones vaginales, digamos. Entonces obviamente no está recomendado. ¿Es recomendado en algún caso en particular solamente en los casos en donde haya algún tipo de sangrado, algún tipo de flujo patológico que pueda llegar a manchar la ropa, pero así de forma diaria no sería lo recomendable. Lo mismo que también por ahí el uso de tampones. Hay mujeres que los utilizan diariamente durante su menstruación todos los meses y es algo que no está recomendado tampoco, porque justamente por lo mismo es algo que yo siempre le explico, es algo muy transitorio, que si te vas a la pileta, si te vas a la playa, solamente para esas ocasiones estaría reservado, digamos. Claro, para ocasiones específicas. Exactamente. No uso diario. Y por ahí sobre las infecciones de transmisión sexual, ¿qué es lo que más te llega en el consultorio en relación a esto? ¿Y qué recomendarías como para tener
tomar como preventivo en ese sentido? Más que nada, los motivos de consultas más frecuentes son obviamente los flujos genitales que aparecen. Dentro de los flujos genitales, obviamente, causas hay un montón, donde podemos tener flujos genitales causados por bacterias, por hongos, por parásitos también. Nosotros muchas veces en consultorio lo que hacemos es evaluamos las características del flujo y si nos es muy sugestivo, si la paciente está muy sintomática, ya podríamos iniciar un tratamiento. Y si no, lo que hacemos es tomar un exudado vaginal, de acuerdo a ese exudado, cómo nos da la bacteria o el germen que está involucrado, ahí damos un tratamiento más dirigido, digamos. Eso es uno de los motivos más de consulta más frecuente. Claro. De ahí el tema del flujo genital, hay veces que hay algunos que tienen relación, digamos, con las relaciones sexuales. Obviamente que no todos, eso también se explica en consultorio, porque las pacientes siempre vienen y esto es de contacto sexual. Y no, la verdad es que no todos, la gran mayoría por suerte no, pero a veces por ahí tenemos ciertos recaudos con eso, digamos. Pero no hay una manera de uno detectar, digo, esto es por tal cuestión, es sí o sí ir al ginecólogo, porque también en redes sociales, también con lo que veníamos hablando, ¿no? Muchas veces se difunde, te pasa tal cosa, es tal cosa, y por ahí digo... No, totalmente, lo que nosotros sugerimos es que siempre que aparezca algún tipo de alteración en lo que es la salud vaginal, que aparezca algún tipo de flujo raro, que no sea de las características habituales, que la paciente empiece con algún olor, picazón, ardor o algo por el estilo, siempre recomendamos que concurran al ginecólogo, más que nada porque para dar un tratamiento dirigido, más que nada porque hoy también se ve mucha publicidad de por ahí óvulos vaginales, y las pacientes obviamente agarran esa propaganda y se ponen cualquier cosa, y el tema es que también después todas estas bacterias involucradas generan también mucha resistencia a los tratamientos, entonces por ahí un tratamiento que nosotros daríamos de forma inicial no funciona y así también se van haciendo infecciones vaginales recurrentes, digamos. Mariana, ¿cómo te busca la gente? Digo, ¿cómo puede estar atento, o ya sea para buscar una consulta, un turno, o obviamente estar atenta también a tus posteos? En mi Instagram es gineco.mr, donde ahí me pueden buscar, ahí están todos los números de contactos de mis consultorios y demás. Yo realizo consultas presenciales y virtuales también. Mira vos. Así que cuando quieran. Bueno, Mariana, la verdad, interesantísima la charla, siempre está bueno hablar un poquito de salud y sobre todo si incorpora también no sé si buenas prácticas, pero buenas recomendaciones, generación de buenos hábitos, así que agradecerte porque hayas venido también hasta acá y bueno, a disposición para lo que necesites. Listo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Mariana Ruiz Díaz charlabas con nosotros, ella es ginecóloga y tocoginecóloga, en este caso tocoginecóloga, perdón, su matrícula profesional es 8027 y hablábamos un poquito acerca de todas estas cuestiones vinculadas a la salud ginecológica y a la salud sexual femenina, ¿no? Así que pueden también ir a repasar la nota ahí en YouTube, seguramente va a quedar colgada. Vamos a hacer una pausa, 11:30 pasaditas y ya venimos con más del programa. Dale. Diario El Litoral, ahora es radio.